No necesitamos ser unos expertos en Excel para crear un gráfico dinámico o interactivo controlado a través de una lista desplegable. Simplemente bastará con utilizar correctamente 2 o 3 funciones dentro de Excel, algunas herramientas básicas, y lo vamos a ver todo en este tutorial. Quédate conmigo y bienvenidos a este video. Crear un gráfico dinámico o interactivo con una lista desplegable no tiene que ser para un experto. Cualquier persona lo puede hacer conociendo 3 sencillas funciones dentro de Excel. Quédate conmigo y te lo enseño en menos de 10 minutos. Suponga, por ejemplo, una tablita de datos que representa los ingresos mensuales por comisión para el año 2022 de un conjunto de comerciales, en donde tenemos Nelly, Diana, Sergio, Andrés, Jorge y Luis. Y tenemos de enero a diciembre para representar cada uno de los ingresos por comisión de cada uno de los comerciales. Necesitamos crear una lista desplegable de cada uno de los meses. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña Datos y luego a la herramienta Validación de datos. La sacamos y en el ítem Lista vamos a crear un elemento de lista con cada uno de los meses de la cabecera de nuestra fuente de datos. Damos clic en el comando aceptar, elegimos un mes por ejemplo como septiembre, ajustamos acá la fuente de color negro con un relleno de colorcito verde, en negrita estaría bien, y posteriormente creamos una lista de cada uno de los comerciales. Para ello vamos a colocar aquí una cabecera llamada comercial, evaluamos con Enter y luego hacemos una copia de cada uno de ellos. Fíjate, Control C y luego Control V. Y los pegamos. Vamos a colocar por ejemplo aquí el mes. Para ello hacemos referencia al mes que nosotros tenemos seleccionado dentro de la lista desplegable, evaluamos con Enter y luego copiamos este formato. Mediante la pestaña Inicio, copiar formato, lo pegamos aquí y luego mediante una formulita que contiene 2 sencillas funciones podemos hacer todo nuestra devolución de cada uno de los valores. Utilizamos a la función índice que nos permite cruzar un valor de una matriz dependiendo de un número de fila y de un número de columna, en donde tomamos en el primer argumento denominado matriz cada uno de los elementos de la tabla con cada una de las comisiones y luego fijamos la referencia con la tecla F4 para mantenerla absoluta al momento de desplazar la fórmula hacia abajo. Necesitamos cruzar el número de fila dependiendo del comercial que nosotros estemos evaluando en cada una de las filas. Para ello vamos a utilizar a la función coincidir y luego en el valor buscado vamos a buscar por ejemplo el comercial de Nelly, lo dejamos como relativo, dentro de una matriz que va a contener cada uno de los nombres de los comerciales, evaluamos con F4 y hacemos una búsqueda de tipo de coincidencia exacta, es decir, colocamos el valor de 0 en el último argumento de la función coincidir. Aprecia muy bien que Nelly se encuentra en la primera posición, es decir, la número 1 de toda nuestra matriz. Necesitamos devolver la columna perteneciente al mes que tenemos dentro de la cabecera que seleccionamos con nuestra lista desplegable. Utilizamos otra función coincidir en donde en el valor buscado vamos a buscar obviamente el mes, lo vamos a fijar con F4 porque no queremos que él se mueva al desplazar la fórmula hacia abajo y luego en la matriz de búsqueda lo vamos a tomar directamente desde la cabecera de la tabla, evaluamos con F4 para fijar el rango y por último hacemos un tipo de búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta. Si evalúo con Enter obviamente estoy obteniendo el resultado de Nelly para el mes de septiembre que sería 987. Simplemente cambiamos el formato a un formato de tipo moneda con 0 cifras decimales y luego arrastramos hacia abajo y ya lo tenemos. Vamos a ponerle de momento un color en automático de negro para que el dato o la representación de esta pequeña tablita se vea bien elegante. ¿Cómo insertamos un gráfico como el que viste al principio del video? Muy fácil. Presionamos la combinación de teclas Alt F1 y luego insertamos un tipo de gráfico. Mira, un gráfico de barras o un histograma. Vamos a cambiarle de momento el diseño. Vamos a ponerle por ejemplo este diseño. Y luego con la tecla Alt oprimida nos vamos a desplazar por las diferentes grillas de cada una de las celdas de la hoja de cálculo para disponer nuestro gráfico. Le hacemos un pequeño ajuste. Vamos a subirlo un poquito más.
Le quitamos este título de momento, luego le quitamos las líneas de división principales, le quitamos en este caso las etiquetas del eje vertical primario, seleccionamos los datos, agregamos etiquetas de datos y posteriormente le damos aquí en inicio y le subimos el tamaño, por ejemplo a número 12, le colocamos negrita y la fuente va a ser de color blanco. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros cambiemos la lista desplegable? Fíjate que los datos están cambiando para cada uno de los comerciales en función del mes que nosotros seleccionemos dentro de la lista desplegable. Un truquito adicional en este video que te lo quiero dar como bonus. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de cada uno de los comerciales para compararlos o contrastarlos con las ventas del mes seleccionado? Simplemente voy a crear una nueva columna que se llame promedio y aquí voy a utilizar una función bien sencilla que quiero que te aprendas. Llamamos nuevamente a la función índice y dentro de su primer argumento denominado matriz voy a seleccionar nuevamente todo el rango de datos que corresponden a las ventas por comisión o a las comisiones mensuales por todo el año 2022, por ejemplo. Luego fijamos con F4 la matriz y fíjate que en el número de fila yo necesito buscar el nombre del comercial, pues utilizamos nuevamente a la función coincidir y le decimos por favor búscame este nombre, dejamos la referencia como del tipo relativo y en la matriz de búsqueda seleccionamos todo el conjunto de comerciales, fijamos con F4 y colocamos una búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta. Ahora bien, en el número de columna, ¿cuál columna tenemos que devolver? ¿Enero o febrero o quizás marzo o quizás junio o quizás agosto? ¿O tenemos que devolverlas todas para calcular el promedio? Pues obviamente tenemos que devolverlas todas. ¿Cómo hacemos nosotros para devolverlas? Mediante el uso de la función índice. Si le colocamos un 1 nos devuelve la primera columna, si colocamos un 2 nos devuelve la segunda columna, pero si colocamos un 0 nos está devolviendo todos los elementos de columna que pertenecen al comercial de Nelly. Lo último que tenemos que hacer es encerrar el retorno de la función índice dentro de la función promedio, venir y cerrar con un paréntesis y no se te olvide evaluar la fórmula de la siguiente manera: Control Shift y luego Enter. Y con esto estamos asegurando la evaluación de la fórmula como una fórmula de tipo matricial. Evaluamos con Control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas, colocamos un formato de tipo moneda, cambiamos el color de la fuente a negro y posteriormente la arrastramos y tenemos el promedio de cada uno de los comerciales según las ventas o las comisiones de esas ventas registradas dentro de la tabla de datos. ¿Cómo incorporamos estos nuevos datos a la gráfica? Fíjate, seleccionamos el gráfico y fíjate que acá tengo comercial y las ventas. Me vengo al nodito de abajo y lo que hago es arrastrarlas una columna más y allí lo tengo. Tengo las ventas de junio para cada uno de los comerciales con una barra amarilla y con una barra rosa a la cual le voy a agregar etiquetas y luego copio el formato y se lo pego obviamente a cada una de las etiquetas. Estoy obteniendo el promedio de sus 12 meses pero por comercial. Ahora bien, si le queremos cambiar por ejemplo el diseño, sencillamente le vamos a colocar un fondo de color azul. A esto en las ventas mensuales le vamos a colocar un color verde. Y luego en el promedio le vamos a colocar por ejemplo un color de tipo rosa. Así de esta manera podemos configurar un gráfico dinámico que exprese por ejemplo los ingresos mensuales por comisión para el año 2022 para un conjunto de comerciales utilizando un gráfico dinámico a través de una lista desplegable, marcándolas obviamente y contrastándolas con el promedio de cada una de las ventas de esos comerciales. Espero que este tip les haya gustado bastante y no hay que ser un experto para crear gráficos dinámicos con listas desplegables que al momento de cambiarlas nos den información relevante de un conjunto de datos que dispongamos dentro de la hoja de cálculo. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chao.